En el tema de referencias de comandos básicos de AutoCAD 2D, hay unos comandos que nos van a facilitar y que vamos a usar todo el tiempo en el momento en que empecemos a dibujar, ¿sí? Vamos a utilizar, más que todo, vamos a utilizar estos que aparecen aquí abajo, que son unas herramientas súper útiles, ¿sí? Y ya aquí podemos encontrar uno que se llama mostrar rejilla de dibujo 2D, se activa con F7, con la tecla F7. Veamos también cliqueando acá, pero entonces con F7 en el espacio de dibujo se activa y se desactiva, y como nos damos cuenta, aquí muestra el tamaño de la rejilla, que vendría siendo las líneas verticales y horizontales que encontramos. Esa rejilla, porque se usa, porque esa rejilla en realidad es la que nos ayuda a ver la ortogonalidad de los dibujos, ¿vale? Entonces por eso es como si cuando empezamos a dibujar en dibujo técnico tenemos una hoja milimetrada, hace las veces de hoja milimetrada. Ayuda mucho la visualización para saber si las cosas están derechas, pero también porque podemos forzar el cursor entre los puntos de esta hoja milimetrada, ¿sí? Entonces podría forzar el cursor de acá a acá o de acá a acá, para que siempre me queden medidas precisas y no me queden medidas con decimales, que digamos que no me quede 10.52 milímetros, sino que necesito 10 milímetros exactos. ¿Listo? Ese sería el principio del tema de la rejilla. La rejilla está para poderse corregir con el comando, con la combinación de teclas control, clic derecho y parámetros de referencia a objetos. Cuando ponemos esta parte aparece la resolución de la rejilla. ¿Listo? Nos dice que tiene una resolución de 0.5 por 0.5 unidades, que en intervalos de 0.5 y 0.5. Esta es la resolución activada y esta es la rejilla activada. Dice estilo de rejilla, mostrar rejilla punteada en espacio modelado 2D, editor de bloques. Bueno, este editor de bloques todavía no lo vamos a ver. Y el intervalo de la rejilla lo deja de 0.5 a 0.5. ¿Sí? Si estuviéramos trabajando en milímetros tendríamos la mínima resolución de 0.5 milímetros. ¿Listo? 5 décimas. Línea principal cada 5 milímetros, o sea que son estas líneas que sí se alcanzan a ver, que están más resaltadas, y hay cada 0.5 una rejilla, ¿vale? Podemos dejar la resolución más fina de 1, y aquí está mostrando que distancia igual en X y Y, sí, eso no hay ningún problema. Comportamiento de la rejilla adaptativa. Dice limita la densidad de la rejilla al reducir por el zoom. Esto entonces es para que cuando hagamos mucho zoom y de pronto estemos dibujando en una escala muy pequeña, no, conforme vayamos haciendo zoom, no aparezcan más y más líneas y que nos estorben de pronto un poco al dibujar. Listo. Y por último, dejémoslo acá también en 1. Listo. Dámosle aceptar y sería esta la nueva rejilla que definimos, ¿vale? Lo que les decía, conforme vamos haciendo zoom, nos damos cuenta que no es que estén apareciendo esas subdivisiones de 0.5 o de 1 milímetro que en realidad se volverían molestas. Tendremos el otro comando que es modo forzar cursor, que se activa con F9. Listo, ya queda aquí alumbrado. Y cuando empecemos a dibujar podemos utilizar cualquiera de estos comandos de acá de dibujo. Arranquemos con una línea básica sin necesidad de hacer la explicación. Nos damos cuenta que se está moviendo con la restricción que pusimos, se está moviendo cada milímetro. Miren, tenemos este recuadro. De acá a acá tienen que haber 5 milímetros. ¿Y cuántas veces se pausa? Se pausa 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en realidad está forzando el cursor como definimos la rejilla, cada 1 milímetro, ¿vale? Entonces siempre nos va a forzar a hacer 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. ¿Listo? Si quitara la restricción de la rejilla,
de forzar cursor con F9, me doy cuenta que ya me deja mover libremente lo que yo quiera. Ya no tengo 1 milímetro sino 1.62, 2.34. Entonces, dependiendo de los requerimientos del dibujo, pues vamos definiendo ese tipo de necesidades. Por eso son comandos que se activan y se desactivan con una tecla. ¿Listo? Entonces, el otro que existe y es muy útil es restricción ortogonal y se utiliza para casi todo, ¿sí? Entonces, podemos decirle que quiero empezar a dibujar acá, en la unión de este recuadro. ¿Listo? Voy a quitar el F9, pero este restricción ortogonal se utiliza con F8. Este es el que más se utiliza. ¿Para qué? Para que las líneas nos queden verticales u horizontales, ¿sí? No que nos quede esto así, ¿vale? De todas maneras, AutoCAD tiene muchas herramientas para garantizar que mantengamos una ortogonalidad y mantengamos 90 grados entre las líneas para cuando estamos ya haciendo dibujos más elaborados, pero esta herramienta es muy útil y es muy necesario usarla. F8 es prácticamente lo que tenemos que estar usando con la segunda mano. O sea, si son diestros, con la mano zurda tendríamos que estar utilizando F7, F8 y siempre lo que les digo, siempre se tiene que trabajar con F8. La otra restricción que tenemos es la restricción del cursor a ángulos específicos, que sería rastreo polar. Este se utiliza con F10. De todas maneras, en el siguiente paso que vamos a ver la explicación de líneas. Pero principalmente, rastreo polar nos permite definir el ángulo específico que queramos en una restricción sin tener que digitar el ángulo. Entonces veamos cómo funciona. Aquí me doy cuenta, antes de activarlo, aquí tiene un menú desplegable, lo despliego y me dice que siempre va a forzar el cursor a 90, 180 y 270 y 360 grados, o sea, líneas horizontales u verticales, ¿listo? Aquí podemos decirle que agregue cada 45 grados, entonces sería 45, 90, 135, 180. Este para mí es el más útil. Ya después viene uno que es para cada 30 grados, 30, 60, 90, 120, 150. Y ya uno puede definir los parámetros de rastreo que uno mismo necesite. Incrementar cada 90, por ejemplo acá dice rastreo polar, activar con F10, listo. Parámetros de ángulo polar, incrementar ángulo, cada 90, cada 45, cada 30, cada 22, 5, 18, 15, 10 o 5. Lo que les digo, esto es como una predefinición para dibujar a cierto ángulo. Pero de todas maneras, cuando estemos dibujando, nosotros estamos en la capacidad de que según el requerimiento que tengamos, podemos definir el ángulo específico que queramos. Por ejemplo, aquí no está 35.5 grados, entonces digitamos 35.5 grados cuando lo vayamos a requerir y eso se va a explicar. ¿Listo? Entonces vamos a dejar esta restricción predefinida que para mí es la más útil, que es cada 45. Podemos utilizar esta línea, cliqueamos en un solo punto y nos damos cuenta que a la par de que va cambiando la medida de la línea, que aquí va diciendo 3.1174, el ángulo que se ve debajo también dice 25 grados. En estos momentos no me lo está forzando, pero aquí me podría dar 26, 29, pero miren que en 45 forza el cursor a 45. Ya vimos que es forzar cursor, entonces aquí nos forzó el cursor a 45 y está saliendo una línea punteada verde. ¿Para qué? Para hacer la línea a 45 grados exactos. Si quisiera hacer una línea recta, sin necesidad de tener puesto restricción ortogonal, también me la voy a forzar. Miren, acá me la forzó a 135 grados. Horizontal 180 grados. Y aquí a 225 grados. Lo mismo, 270 grados o menos 90. Y aquí a menos 45 grados. ¿Listo? Entonces, eso son las herramientas de comandos básicos que vamos a utilizar todo el tiempo para dibujar. Unos más que otros, lo que es la restricción polar y la restricción ortogonal, que es F10 y F8, tenemos que estarlos activando y desactivando todo el tiempo para empezar a dibujar, para que podamos empezar a hacer dibujos más elaborados. Estos dos, lo que es F7 y F9,
son herramientas útiles, pero no nos demandan un uso constante.